Bueno, ¿cómo estás, Ventura? Bien, bien, gracias a Dios. Sí, ¿Y tú? sí, igualmente, gracias a Dios. Pues queremos tomar un poquito de tiempo para dar gracias, primeramente a Dios, ¿no? Más que nada, Ujú. hemos tenido un buen crecimiento en el canal Sí, y seguimos aquí. Y para todos los oyentes, los animamos a que si este canal ha sido de bendición para ustedes, que se suscriban, que nos sigan. También estamos estrenando Instagram, ujú, ¿verdad? sí, Entonces ahí vamos a poner abajo am, el enlace para sí. encontrarnos ahí. Si tienes una pregunta o si quieres am, darnos un comentario, lo que sea, síguenos en las redes sociales para estar interactuando más frecuentemente. Sí, y también quiero aprovechar para saludar a un amigo desde México, Giovanni, Dios te bendiga. Estamos contentos también porque nos han seguido mucho de América Latina. Estaba viendo que Colombia Sí, son que se han mantenido fuertes, ¿no? Paraguay. Entonces, pues nos sentimos contentos de que nos sigan y bueno, estamos comprometidos con la fiel exposición de la palabra y sí nos gustaría tal vez interactuar con algunos de ustedes y ahí están las redes sociales que nos pueden seguir. Oye Jesús, este día yo quiero que toquemos un tema va a ser muy importante tocarlo. Estaba muy ansioso por llegar a esta parte y vamos a hablar acerca de la paternidad y el discipulado bíblico. Entonces, quiero comenzar con lo siguiente. Si estás siendo negligente con la vida espiritual de tus hijos, estás jugando con fuego eterno. En esta generación una figura se levanta como advertencia para todos los padres. Me refiero a Elí, sacerdote de Israel, líder de pueblo, pero padre fracasado. Sus hijos corruptos, impíos, profanaban el nombre de Dios y él, sabiendo todo, no los estorbó. Es más, no hizo nada, no corrigió, no actuó y por ese silencio Dios destruyó su casa. Tristemente hoy la historia se repite. Hoy podemos ver hogares donde reina la pasividad, la negligencia, la permisividad y no la palabra de Dios. Vemos a padres más atentos al trabajo y a su teléfono que al alma de sus hijos. Padres que ya no oran, no enseñan, no pastorean. Y mientras duermen espiritualmente, Jesús, sus hijos caminan directo al infierno. No nos debemos de engañar. Si nosotros no discipulamos a nuestros hijos, el mundo lo hará. Si tú no enseñas el temor de Dios, Satanás les enseñará a burlarse de él. Y cuando crezcas, ni maldigas a la iglesia, ni a los líderes, ni a la cultura, porque el abandono comenzó en tu propia sala, en tu propia casa. Tu indiferencia hoy será el testimonio de tu culpabilidad mañana. Jesús, una generación está en peligro y el juicio comienza por la casa, como declaran las escrituras. sí, esto vemos que pues puede existir un cierto tipo de desconexión espiritual, ¿no? Entre los padres y Ujú. los hijos. Sí, bueno, tristemente sí, encontramos esta desconexión que no debiera haber, porque nosotros encontramos allá en Deuteronomio capítulo 6, versos 6, 7, dice estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Encontramos esto en imperativo, es un llamado que nosotros tenemos que obedecer, discipular a nuestros hijos y esto comienza en casa. Quien ama a su hijo lo instruye en el temor del Señor, pero quien no lo hace muestra que lo aborrece, aunque diga lo contrario con sus labios. Tal vez yo no puedo juzgar el amor de un padre hacia su hijo, pero si este padre no está inculcándole el temor a Dios, el temor al Señor, lo que nos está mostrando es que esta persona aborrece a su hijo. ¿Por qué? Porque hay un destino eterno. Y si nosotros no estamos haciendo nada, si estamos siendo negligentes en esa parte, lo que estamos mostrando es que en realidad no amamos a nuestros hijos. Cuando un padre no enseña a sus hijos la palabra de Dios, está contribuyendo activamente a su perdición. No hacer nada es hacer algo, es guiar al niño por el camino ancho que lleva
a la destrucción. Y tristemente hoy, Jesús, podemos ver que muchas familias cristianas tienen una falsa esperanza en que la iglesia suplirá el discipulado familiar. ¿Lo has visto? Sí, claro, muchos están muy confiados en eso, ¿no? Que llevas a tu hijo a la iglesia dominical Sí, y ya te libraste. tienes ya a la iglesia feliz, al servicio, y ya todo está en buenas manos, ¿no? Esto es peligroso también, ¿no? Sí, es una falsa esperanza, porque en Efesios capítulo 6, versículo 4 nos dice, y vosotros, padres, Mm. criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. La iglesia no puede ni debe reemplazar el discipulado familiar. Debemos ver la iglesia como un apoyo, no como un sustituto. No puedes esperar que 1 hora a la semana en la iglesia compense la falta de enseñanza espiritual diaria en el hogar. Es como tratar de alimentar a tu hijo 1 vez por semana. Suena absurdo, ¿no? Ujú. ¿Quién de aquí alimenta a su hijo 1 vez por semana? Los padres cristianos que esperan que la iglesia haga su trabajo están cometiendo un acto de cobardía espiritual. Eso es pereza y desobediencia a Dios, y Dios los hará responsables. Así que, hermanos, si tú no estás enseñando a tus hijos en casa, no importa cuántas veces los lleves a la iglesia. Pero me gustaría que ahora me hablaras acerca de cómo es el modelo del padre bíblico. Hay un libro que habla sobre la paternidad, que es El padre que yo quiero ser, Mm. pero suena muy subjetivo, ¿no? Sí, Porque yo pudiera pensar esto o aquello, sino que esto debería ser el padre que Dios quiere que yo sea, según los parámetros bíblicos. ¿Qué nos pudieras hablar acerca del llamado espiritual que tiene el padre? ¿Cuáles son sus funciones y su responsabilidad eterna ante Dios por el alma de los hijos? muchas veces como padres estamos muy desasociados de las responsabilidades que las escrituras nos otorgan como padres. Recuerdo mucho Paul Washer, que él dijo en uno de sus sermones, todos se quieren casar. ¿Y cuántas veces has trazado a través de toda la Biblia las responsabilidades de un esposo? Ujú. Todos quieren ser padres. ¿Cuántas veces has trazado por toda la Biblia todas las responsabilidades de un padre? Y todos silencio, ¿no? Sí. Y también se extiende a otros ramas. Quieren ser pastor. Ujú. ¿Cuántas veces? Lo mismo, ¿no? Y la gente se queda sin nada que decir porque nadie se pone a hacer eso. Claro, los indicativos del pastor son un poco más fácil de Ujú. analizar. Quizás los del padre son un poquito más difícil porque vemos muchos principios implícitos en las escrituras, Sí, ¿no? correcto. Cosas que se dijeron en grandes rasgos más para Israel, pero todavía tienen relevancia para nosotros. Ujú. Y tenemos que saber discernir y aplicar Sí. lo que es necesario para nosotros. Am, pero, pues para empezar, tenemos que entender este rol del padre, ¿no? Nos vamos a enfocarnos en lo que es el padre. Ujú. No los padres, Sí, papá y mamá, sí, pero sí. más de lo que es el papá, porque ¿tú qué dirías? ¿Sí hay una distinción clara en la responsabilidad, contabilidad que tiene el papá de la casa versus a la mamá, a otros? Sí, 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 Es, sí, es, sí. es muy claro, ¿no? Dios ha modelado, diseñado la familia para funcionar con la cabeza am, del hombre, que el hombre sea la Ujú. cabecera de ese hogar. Entonces vemos que existe un llamado espiritual a esa cabeza de hogar. Y esto lo podemos ver tan temprano como en Génesis, Ujú. el llamado de Abraham, en 18:19 que dice, yo lo he escogido para que mande a sus hijos y a su casa después de él que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio para que el Señor cumpla en Abraham todo lo que él ha dicho acerca de él. Entonces esto nos muestra que en este pacto que Dios hizo con Abraham, él tenía la responsabilidad de liderar a su familia desde un sentido Ujú. espiritual.
Él era responsable para enseñar y para guiar a su familia en los caminos del Señor. Am, y esto se va desarrollando, este concepto de un padre siendo responsable de enseñar. Ujú, Lo empezamos a ver a través de todas las escrituras. Vemos en Proverbios 4 qué tan íntimo es este liderear, porque dice que el papá es el instructor del ujú, sí, corazón, no nomás de haz esto, saca la basura, ponte a hacer ujú, esto, no hagas eso, no, instructor del corazón del hijo. Dice, mi sí, sí, padre me enseñaba y me decía, guarda mis razones en tu corazón, cumple mis mandamientos y vivirás. Entonces no era un simple, así vas a hacer esto, así esto, no era ujú, de vida o muerte los mandamientos que sí, estaba dando el padre. Entonces aquí vemos que el padre pasa a ser más de nomás un instructor simple, es un mentor ujú, al corazón sí, de sus hijos. Igual que como un pastor pastorea sí, a la iglesia a través de instrucción santa y sabiduría, está hablando directamente al corazón de los hijos. Y yo sé que tú lo has leído y pues yo también muchas veces. Ese Proverbio 4 me puse a leerlo otra vez ujú, y qué poco me sentí yo. Cuando vi todo el consejo que ese sí, padre le dio sí, a ese niño, y yo me puse a pensar, ¿cuándo pudiera dar sí, todos estos preceptos que sí, pasaban de lo espiritual a cómo ser exitoso en carreras, cómo hasta ah, ser exitoso en proveer para tu hogar, para usar sabiduría, en qué te ujú, vas a enfocar, cosas que se aprenden después de décadas de sí, fracaso, ¿no? Ahí está toda la sabiduría en ese capítulo 4. Entonces, si usamos eso como un estándar, wow, sí, nos quedamos muy cortos. Entonces, ahí entendemos cómo este papel que Dios ha designado para nosotros, qué tan importante es y qué tan asombroso es lo que tenemos que hacer. Y como tú estabas diciendo, aparte de instructor, lo de Elí. ujú, Lo que pasó con sí, Elí, ¿verdad? Los padres son llamados a ser una barrera, son sí, los que se interponen entre su hijo sí, y el pecado. Y eso es algo que, pues, Elí sí, no, ahí falló, ¿no? Falló al blanco ahí sí, en ese sentido. Acabas de contar la historia y la consecuencia en 1 Samuel 3:13 que dice, voy a demostrarle que dictaré sentencia contra sus descendientes por la maldad que él sabe, pues permitió que sus hijos blasfemaran contra mí y él no se lo impidió. ujú, Entonces el papá tiene que ser esta barrera ante el pecado y llamar a cuentas a su hogar por sus pecados, tanto los visibles, y el papá es tan involucrado en la vida de sus hijos ujú, que hasta puede detectar algunos de los invisibles. ujú, A veces, no sé si te ha pasado con tus hijos que ya sabes lo que está pensando, o te hace una cara y ya sabes lo que está pensando dentro de su mente, dentro de su corazón, y tú puedes llamar atención a ese pecado. sí, Muchas veces se dice en los estudios del comportamiento que tú no puedes ver las caras que haces, ¿verdad? ujú, Por eso las sigues haciendo. Entonces eso le pasa mucho a los niños, que am, tú les das un regaño y luego, ¿qué les preguntas? ¿Estás enojado? No, no estoy enojado. Y tienen la cara la gana, así fruncido y vienen enojado. Entonces tú puedes reconocer que ellos están sí, todavía teniendo una batalla y puedes llamarlos a atención, a contabilidad de eso. Porque como padres tenemos que ser conscientes de lo severo que es permitir ujú, que nuestra familia se desvíe de los caminos del Señor, como Elí permitió con sus hijos y por causa de su pereza, de su inacción, entregó a sus hijos a la furia del juicio de sí. Dios. Y Y me gustaría añadir, y después tan pronto como con Samuel la historia se volvió a repetir, mm, porque dice en la historia de Samuel que sus hijos amaron la corrupción. Entonces vemos a Samuel, wow, el profeta de Dios, exitoso en su ministerio, pero igual que Elí, un fracaso en su paternidad.
y eso nos debe poner a pensar mucho, ¿no? Ujú. No es tarea fácil. Ujú. Vamos a tener que estar bien plantados en la palabra de Dios y en oración para poder alcanzar esto. Y por último, también lo que vemos que el Padre es llamado a ser un ejemplo. Como vemos en Josué 24:15, que dice, mi casa y yo serviremos al Ujú. Señor. Ese pasaje Sí, famosísimo, ¿no? sí, Mucha gente lo tiene colgado en la casa. sí. Cuando entras, ahí lo Yo tienen. soy uno. ¿Tú también lo tienes? Ok. Bueno, ahí dice, lo que vemos aquí que el Padre es la cabecera de el pacto, de un compromiso con Dios, Sí, por su familia, que no solo es un compromiso que la familia conoce, es un compromiso público, así sí. como hizo Josué, fue público, que él se paró y dijo esto, y está comprometiendo a su familia entera a este pacto. Él establece este compromiso espiritual por todos. Y se da la tarea de asegurarse que este compromiso sea mantenido Ujú, por la familia. Una historia que siempre se me queda mucho es de un amigo que ya tengo varios años de conocerlo, y él me contó de su abuelo. Es cuando su familia llegó a conocer de Cristo, ¿no? Por sí. mediante su abuelo. Ujú, Y lo que sucedió es cuando el papá de este amigo estaba joven, le contó la historia. Una vez tu abuelo nos dijo, todos arréglense, vamos a ir para la iglesia. ujú, Me invitaron a la iglesia, vamos a ir. Y parece que eran 7. Se los llevó a todos, a la sí. mamá, a la Ajá. iglesia. Y ya para el fin del sermón, el pastor muy comúnmente hizo un Ujú, llamado, ¿no? A ujú, cualquiera que quiera ser salvo. Y dijo, ¿hay alguien aquí que quiera aceptar al Señor mm, Jesucristo? Póngase de pie. Y este hombre se paró, levantó su mano y dijo, yo, y también toda mi familia. Y les dijo, les tronó los dedos, levántense. Y los levantó a todos y todos hicieron la oración. Entonces, esto va un poco enlazado con este tipo de, sí, de compromiso público, ¿no? Que el sí, papá sí tiene cierta autoridad para poder influir en esa dirección espiritual ujú, de los hijos. Entonces, lo que estamos viendo aquí son efectivamente unas funciones pastorales que ujú, ejecuta el padre de la sí, familia. Es como una mini iglesia que está en su casa, ¿no? sí, Y él es el pastor encargado mm, de esa familia. Y además de lo que hemos visto, eso también lleva a otras implicaciones más mayores, porque el padre también intercede por su familia. Como vemos el ejemplo que tenemos en Job 1 al 5, que decía que después de que los hijos se juntaban, tenían ujú, sus fiestas, Job los mandaba a purificarse. Se levantaba muy temprano y le ofrecía un sacrificio al Señor de acuerdo al número de sus hijos, pues pensaba que tal vez en su interior ellos habrían ofendido al Señor. Esto lo hacía todos los días. claro, Wow. Entonces Job demuestra aquí que el padre tiene que tomar una iniciativa espiritual por sus hijos. ujú, Y bueno, no estamos en tiempos de sacrificios, ¿no? Pero estamos como quiera sacrificando nuestro tiempo, ujú. despertándonos media hora antes de la hora que, a las 4 de la mañana, media hora más sería un lujo que cualquiera quiere tener, pero sin embargo, por la gracia de Dios nos despertamos para interceder Ujú, por nuestros hijos, por nuestra familia y traerlos delante de Dios, porque es nuestra responsabilidad hacerlo. Y entendemos que esta responsabilidad es por la misma alma de nuestros sí, hijos. Somos responsables por la alma de nuestros hijos. Como tú dijiste en Deuteronomio 6, tenemos la obligación de nosotros enseñar a nuestros hijos y enseñar de una manera que es iterativa, repitiendo ujú, una y otra sí, vez cada día, enseñando a nuestros hijos. Y aunque esto fue más mayormente para Israel, también tiene aplicación sí, con nosotros, ¿no? El papá aún sigue siendo esa cabeza del hogar, aún sigue siendo el representante de la ujú, familia, por decirlo así, y como tal, él se encarga de enseñar a sus hijos. Y es una implicación eterna porque, como vemos en Mateo 25, en la parábola de los talentos,
que somos responsables por manejar lo que Dios ha puesto en nuestras manos, ¿no? Y vemos claramente en el Salmo 127 que los hijos son herencia de Dios, Ujú. son dados a Sí. nosotros por Dios, por lo cual nosotros tenemos que Ujú. pastorearlos. No somos soberanos en su salvación. Nada de lo que hagamos tendrá am, una influencia, por decir que si lo hacemos muy bien, tienen mayor probabilidad de que van a ser salvos, ¿no? Dios sigue soberano en eso, pero sí podemos ser los administradores de los medios de la Ujú. gracia, Sí. por los cuales ellos van a tener vamos a poder facilitar la Sí. operación de la gracia en la vida de Sí. nuestros hijos, Sí, ¿no? y eso es verdad porque, o sea, modelar no puede producir el nuevo nacimiento. Aun cuando nosotros demos el mejor modelo y ejemplo, eso no producirá el nuevo nacimiento en nuestros hijos. Es una obra absoluta y soberana de Dios, pero aún así nosotros somos responsables de Sí, hacerlo, como si eso dependiera de nosotros, aunque claro. sabemos que Dios es soberano. Sí, me encanta lo que dice Ken Ham. El tema que más encuentras en las Escrituras es que siempre va junto. Dios es soberano, el hombre es responsable. Sí. Dios es soberano, el Ujú. hombre es Sí, responsable. Una y otra vez. sí. Y bueno, aquí tenemos que entender que son implicaciones eternas, porque igual como esta parábola de los talentos termina, Ujú. eso estamos ahorita. Se acerca el día Sí. que vamos a tener que rendir Ujú. cuentas. Y si no es que viene Cristo a nosotros, nosotros vamos para allá, ¿no? Así es que no hay cómo sacarle la vuelta. Vamos a tener que rendir cuentas Ujú. por todo lo que Dios puso en nuestras manos. Y lamentablemente lo que vemos aquí más a menudo es que vemos padres muy indiferentes y ausentes. Ujú. Y vemos que la cultura es la que está discipulando, mientras que la familia calla. Sí. En un mundo donde la voz de la cultura es fuerte y constante, la ausencia o indiferencia de los padres cristianos en la formación espiritual es una de las mayores tragedias de nuestra época. Mientras el hogar permanece en silencio, las redes sociales, la música, las series, los influencers los están discipulando a diario. Ah, ¿y por qué lo hace la cultura? Porque la familia ha dejado de hacerlo. Y es ahí donde encontramos muchas excusas. Muchos padres han abandonado su rol espiritual bajo excusas como falta de tiempo, falta de preparación. Muchos dicen: "Es que yo no estoy preparado, yo no sé cómo hacerlo, mejor el maestro de escuela dominical que se encargue", ¿no? Pero esto no es así, o la creencia de que la iglesia suplirá esa tarea. Pero esto es un error grave. Ponte a pensar, ¿no tienes tiempo para educar a tus hijos en la fe? Cuando el infierno no descansará ni un momento en destruirlos, No. y aún así te atreves a decir que no tienes tiempo. Dios nunca diseñó que el liderazgo espiritual de la familia recayera en la iglesia. Eso es tarea de los padres. Nuestros hijos están siendo discipulados por YouTube, Mm, por Netflix, por TikTok, y todavía te preguntas, ¿por qué mis hijos no aman a Dios? ¿Cuánto tiempo pasas con tus hijos en la palabra comparado con el tiempo que ellos pasan frente a una pantalla? ujú. La cultura nos está ganando, el mundo nos está ganando, los están discipulando, y es aquí donde nosotros vemos que tenemos prioridades invertidas y esto tiene consecuencias. Hijos sin raíces espirituales, con una fe superficial. Nosotros no podemos esperar que nuestros hijos amen a Cristo si nunca han visto ese amor modelado en la casa. Segunda de Timoteo 3, 14 y 15 dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Timoteo fue formado en donde, en casa por su madre y su abuela. Así se forma un joven firme, porque aunque nosotros estamos hablando acerca del padre, pero la madre no queda exenta. Ujú, ¿Cierto? O sí, sea, es un compromiso mutuo en el cual estamos involucrados. Entonces, debemos de entender, amados, que no hay mayor llamado, no hay mayor privilegio,
pero no hay mayor responsabilidad que el de formar a nuestros hijos en los caminos del Señor. La falta de ejemplo piadoso y mostrar nuestras prioridades conducen a una generación con una fe superficial, sin raíces y sin convicción. Nosotros acá hemos hablado mucho acerca de la fe superficial, Ujú. ¿cierto? Entonces, es triste ponernos a pensar las veces que nosotros hemos modelado esa fe delante de nuestros hijos y no somos conscientes del impacto negativo que esto tiene en sus vidas, porque es fácil ir a la iglesia, no cantar los himnos y levantar nuestras manos, y en la iglesia y en la casa ser completamente diferente. Ujú. Entonces, todo esto comunica algo hacia nuestros hijos. Tristemente, la cultura está fuerte y nosotros no debemos permitir que sea ella quien disipula a nuestros hijos. Ese llamado es nuestro. Jesús, me gustaría que me hablaras acerca de un poco de, ok, ¿qué debemos hacer? Porque ya hemos hablado de la seriedad y la gravedad de esto, del llamado bíblico que nosotros tenemos, pero ¿cómo podemos recuperar el discipulado en el hogar? Me gustaría que me hablaras un poco de cómo podemos lograr esto, un poco de el culto familiar, de cómo los padres pueden comprometerse con su llamado y sobre todo entender que la iglesia es un apoyo, no un sustituto. Así es, como tú estabas mencionando, y los dos yo creo estamos tirando al mismo blanco de que nosotros debemos ser ejemplo a nuestra familia. Es la manera que vamos a liderar nuestra familia y para poder ser ese ejemplo tenemos que estar mirando al ejemplo, que es Ujú, Cristo, ¿no? Entonces no podemos dispensar con las escrituras, tenemos que estar dentro de las escrituras diariamente. Tenemos que estar consumiendo contenido que edifica, y no me estoy refiriendo a una película que tenga buenas morales, no, me estoy refiriendo sermones, ujú, sermón sermón tras sermón, para poder aplicar correctamente la palabra de Dios, ¿no? Am, Muchas veces yo creo que a mucha gente eso se le va a hacer muy difícil, ¿no? Si me estoy durmiendo en el sermón el domingo y tú quieres que también entre semanas esté escuchando sermones, no, no, no la voy a hacer, ¿no? ujú, Pero eso es lo que es necesario. Y como tú habías dicho, también es un compromiso mutuo con nuestra pareja. ujú, Tu esposa es la que te puede ofrecer una lupa que te dé la información que necesitas de cómo está el corazón de tus hijos, porque ella ujú, es la que está más tiempo con ellos durante el día, platica con ellos, tiene un conocimiento y ella te puede dar un acceso más directo al corazón de tus hijos. Entonces, cuando se acabe el día, no se trata de que ustedes se sienten los dos a ver la tele, tan cansados que nomás se van a desconectar y ujú, apagar el cerebro, es todo lo que quieren hacer. No, ese es el tiempo que tienen que empezar a entender qué sucedió en el día, porque esa es la información que tú necesitas para cuando te despiertes en la mañana, vas a estar orando por eso, sí, vas a estar escudriñando las escrituras, ¿qué le puedo decir yo a mi niño? Porque mi esposa me dijo que él tenía mucho miedo de, qué ah, sé yo, sí, ¿cómo le voy a dar aliento a mi hijo? Esa ya ujú, es la información sí, que tú estás preparando para el día que sigue. Lamentablemente veo que muchas veces la mujer es la que está tomando este rol sola. sí, Ella le traen los niños todos los problemas y ella carga con ellos porque el marido llega a la casa y él solo se quiere sentar a ver su partido y, y descansar, ¿no? Está muy cansado del trabajo, ya se quiere desconectar. es triste, ¿no? Es muy triste, tenemos que despertar. Es nuestra responsabilidad. Hombre, te digo, es tu responsabilidad. Y la condición espiritual de tu hogar es tu responsabilidad, no la de tu esposa. Entonces, tenemos que luchar por restaurar una forma de culto familiar, Ujú, porque aquí nos dice en Salmo 78 que nosotros somos los responsables de esto. Am, es redundancia, puede parecer redundante, pero somos los que debemos de llevar a nuestra familia a la palabra de Dios. ¿Y cómo lo hacemos? Todo lo que aprendiste, todo lo que estudiaste. Ahora llegamos a la tarde, en vez de ver una hora más de tele, ujú, apaga todo, sí,
ponte a leer las escrituras con tus hijos, ponte a explicarles bien las escrituras, qué es lo que significa, hazles preguntas. Y si quieres hacer un canto, haz un canto, ¿no? Am, siempre y cuando que sea para recordarles a ellos quién es Dios. Y una cosa que, por ejemplo, hacemos en mi familia es escogemos un capítulo y cada semana nos memorizamos un versículo hasta que nos memoricemos el capítulo entero. Y no estoy hablando de capítulos Ujú. así como Sí. Salmos. ¿Cuál es el 119? No, 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 19, algo sí. así, no. El Salmo 1, ¿no? Ajá. Capítulos de 6 versículos, 5 Sí, versículos, sí, leve. sí, Y pueden los niños y todos juntos recitando hasta que sí. nos lo memoricemos. Ujú. Am, y, y entender que la iglesia equipa, pero el hogar Sí. discipula. Ese es un balance que tenemos que siempre tener presentes nosotros. La iglesia los llevas a la escuela dominical. Te voy a ser honesto. La prioridad de la gente en esa clase dominical es que tus hijos no se maten. Y más si están chiquitos, ¿no? Ujú. De que no se haga pleito entre ellos Ujú. mismos. Y vamos a ser honestos, a veces estas clases tienen de 20 para arriba Ujú. niños Sí, y las maestras están un poco abrumadas, ¿no? sí. La prioridad es cuidarlos, que no se lastimen, ¿no? Ujú. Porque si no, ahí vienen los padres con la Quejas. demanda y todo eso. No nos podemos, no puedo decir confiar, pero no nos podemos bajar la guardia y esperar que Ujú. van a hacer el trabajo por nosotros. Ellos, ese no es el punto de esa organización, ¿no? Ujú. Es el punto para que tú puedas entender claramente el estudio que se va a llevar en la iglesia y luego tú todavía tienes la responsabilidad de traerlo a la casa. Sí. Y por eso es que a veces vemos introducciones muy ligeras a conceptos teológicos muy, muy ricos, como por ejemplo la historia de Isaac. Ujú. En la escuela dominical no te lo van a conectar a que es un presagio de Cristo. Sí. Eso es algo que tú tienes que hacer a través de tu estudio, Ujú. porque si no, tus hijos van a tener una teología TikTok, por decir, muy superficial, Ujú. nada, no van a cavar profundo a la realidad de lo que son las escrituras. Entonces, sí te van a introducir esos personajes, pero es tu trabajo desarrollarlos. Sí. David, am, Elías, todos esos personajes claves, Moisés, van a introducirlos, tú tienes que desarrollarlos, Ujú. es tu responsabilidad. ¿Y qué serían unas advertencias que le podemos dar a nuestros oyentes de no hacer esto? Sí. Yo creo que la advertencia resumida sería: no juegues con el alma de tus hijos. Y un mensaje para un padre indiferente. Si no te conmueve el destino eterno de tus hijos, te pregunto, ¿qué clase de cristiano eres? Mm, ¿Qué clase de hombre insensible, desconsiderado eres? El infierno no es una exageración teológica, es un destino real, eterno, consciente, bajo la ira justa y santa de un Dios que no será burlado. Y si tus hijos llegan ahí, no será solamente por sus pecados, será también por tu cobardía, por tu apatía y por tu negligencia. Pero aún hoy hay misericordia. Arrepiéntete, despierta, toma la Biblia, abre tu boca, lidera tu hogar, cumple con el llamado que Dios te dio. No juegues con el tiempo, que el tiempo se acaba. Llora si es necesario. Si nosotros nos ponemos a platicar con hermanos de nuestra congregación, veremos que ellos se arrepienten, se lamentan por lo que dejaron de hacer, se consumieron en el trabajo y hasta les han llegado a recriminar de hijos diciéndoles: yo quisiera que tú me hubieras dado ese tiempo que le estás dedicando a tus nietos. mm, Yo quisiera que ese compromiso que tú tienes de llevarlo a la escuela dominical, de comprarle libros, lo hubieras hecho conmigo. Qué duro es eso. wow, yeah. Tu indiferencia hoy, mañana puede ser tu culpabilidad. Si tú estás en una situación donde tal vez tu hijo está lejos del camino, ah, llora por él, arrepiéntete, pero despierta. Hay que hacer algo.
Toma tu cruz, lidera tu hogar, como decía ahorita, como si las almas de tus hijos dependieran de ello. Hazlo porque conoces que Dios es un fuego consumidor. Hazlo porque sabes que no hay una segunda oportunidad en el infierno. Y sobre todo hazlo porque tu llamado no es negociable. Tú citaste ahorita a Josué 24:15, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Este es el estándar, no es negociable. Esta es la declaración de una paternidad activa y centrada en Dios.